Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un tema que seguro os va a encantar. Como ya habréis visto por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es solo un rumor más. Tenemos novedades, tenemos información jugosa y, lo más importante, tenemos un posible bombazo. El 12 de marzo pasó algo que nadie esperaba, algo que ha encendido las redes sociales y ha dejado a todos los fans de esta pareja, o expareja, con la boca abierta. Si sois tan fans de Can y Demet como yo, o simplemente os gusta el cotilleo del bueno, no os podéis perder ni un segundo de este vídeo. Vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, a analizar cada detalle y a especular un poquito porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena teoría? Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, os quiero pedir un pequeño favor. Si os gusta el contenido que hago, si disfrutáis de mis vídeos sobre series turcas, chismes de famosos y demás cositas que os traigo, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis, me ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros y además, así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Y si ya estáis suscritos, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Significa el mundo para mí. Así que sin más dilación, vamos a sumergirnos en esta notición que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Preparad vuestras palomitas, poneos cómodos y ¡vamos allá! Bien, pongámonos en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, y especialmente en nuestros corazones. ¿Quién no recuerda Erkenci Asterisco? Esa serie que nos robó el sueño, que nos hizo reír a carcajadas y que nos enamoró perdidamente de Can Divit y Sanemein, los personajes interpretados por estos dos talentosos actores. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable. Era palpable, era magnética. Y claro, como suele pasar, esa química traspasó la pantalla y dio pie a rumores de un romance en la vida real. Durante el rodaje de Erkenci Asterisco, los medios y los fans estaban obsesionados con la idea de que Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Había fotos, había vídeos, había declaraciones ambiguas que alimentaban aún más las esperanzas de que la pareja de ficción se convirtiera en realidad. Sin embargo, y aquí viene la parte triste, nunca se confirmó oficialmente una relación entre ellos. Después de Erkenci Asterisco, sus caminos se separaron profesionalmente y con el tiempo, los rumores de romance se fueron apagando. Cada uno siguió su carrera por separado, explorando nuevos proyectos y trabajando con otros actores. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Can, por su parte, también tuvo relaciones sentimentales, aunque ninguna tan mediática como la que se le atribuyó con Demet. Y entonces llegamos al 12 de marzo. Un día aparentemente normal, un día que pasó desapercibido para muchos, pero que para los fans de Can y Demet se convirtió en un punto de inflexión, en una fecha que quedará grabada en sus corazones. ¿Por qué? Porque ese día, Can Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntos. Sí, habéis oído bien. Después de años sin coincidir públicamente, Can y Demet fueron fotografiados en. Aquí podríamos describir el lugar donde fueron vistos, por ejemplo, un exclusivo restaurante en Estambul, en el aeropuerto de Milán, en una fiesta privada. Las fotos, como era de esperar, se viralizaron en cuestión de minutos, inundando las redes sociales y desatando la locura entre los fans. ¿Pero qué hacían juntos? Esa es la pregunta del millón. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos creen que se trata de una simple coincidencia, que ambos se encontraban en el mismo lugar por casualidad. Otros, más optimistas, piensan que se trata de una señal, de un reencuentro que podría significar algo más. Y luego están los más conspiranoicos, que aseguran que todo está orquestado por sus representantes para generar publicidad. La verdad es que no lo sabemos con certeza. No tenemos una confirmación oficial de ninguno de los dos actores. Pero, seamos sinceros, la coincidencia es demasiado extraña como para ignorarla por completo. Después de tanto tiempo sin verse, ¿qué probabilidades hay de que se encuentren casualmente en repetir el lugar donde fueron vistos? Analicemos las posibles razones de este reencuentro. La primera y más obvia, como ya hemos dicho, es la casualidad.
Quizás ambos tenían amigos en común que los invitaron al mismo evento, o quizás simplemente estaban cenando en el mismo restaurante y se saludaron amistosamente. No podemos descartar esta opción, aunque, como ya he dicho, me parece poco probable. La segunda teoría, y esta es la que más me gusta, es que está trabajando juntos en un nuevo proyecto. ¿Os imagináis? Khan y Demet protagonizando una nueva serie o película. Sería un bombazo absoluto, un éxito asegurado. Y es que la química entre ellos sigue siendo innegable, incluso después de años. Si volvieran a trabajar juntos, estoy segura de que harían magia en la pantalla. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores se encuentran en un buen momento profesional. Can Yaman está triunfando en Italia con sus series y películas, y Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más queridas y solicitadas en Turquía. Unir sus fuerzas sería una estrategia muy inteligente para ambos, ya que les permitiría llegar a un público aún mayor y consolidar sus carreras a nivel internacional. La tercera teoría, y esta es la más romántica, es que han retomado su relación sentimental. Después de la ruptura de Demet con Oğuzhan Koç, muchos fans han estado deseando que ella y Can se den una segunda oportunidad. Y aunque han pasado muchos años, y ambos han tenido otras relaciones, la chispa entre ellos podría seguir viva. Quizás, después de todo este tiempo, se han dado cuenta de que están destinados a estar juntos. Quizás han madurado y han aprendido de sus errores. Quizás, simplemente el destino les ha vuelto a unir. No lo sabemos con certeza, pero la esperanza es lo último que se pierde. Independientemente de la razón de su reencuentro, lo cierto es que ha generado un enorme revuelo mediático. Las redes sociales están inundadas de comentarios, memes y vídeos sobre Can y Demet. Los fans están analizando cada detalle de las fotos, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Los medios de comunicación están especulando sobre las posibles causas de este reencuentro. Y es que Can Yaman y Demet Özdemir son mucho más que dos actores. Son un fenómeno social, un icono para toda una generación. Su historia de amor, o no amor, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, con este inesperado reencuentro, han vuelto a encender la llama de la esperanza en el corazón de sus fans. ¿Pero qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Can y Demet juntos en la pantalla? ¿Volverán a ser pareja en la vida real? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es estar atentos a las noticias, seguir de cerca sus carreras y, por supuesto, soñar con la posibilidad de que esta historia tenga un final feliz. Y hablando de soñar, ¿cuál es vuestra teoría favorita sobre este reencuentro? ¿Creéis que es una simple coincidencia? ¿Pensáis que están trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿O sois de los que creen que han retomado su relación sentimental? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría saber qué pensáis. También me gustaría saber qué os gustaría ver de Can y Demet en el futuro. ¿Os gustaría que protagonizaran una nueva serie juntos? ¿Os gustaría que se casaran y tuvieran hijos? ¿O simplemente os gustaría que fueran felices, independientemente de si están juntos o no? Compartid vuestras ideas y opiniones en los comentarios, me interesa mucho saber lo que pensáis. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el futuro de sus carreras por separado, porque, aunque el reencuentro sea emocionante, cada uno sigue su propio camino profesional. Can Yaman, como ya he mencionado, está triunfando en Italia. Ha protagonizado varias series y películas que han sido un éxito de audiencia. Su popularidad en el país transalpino es enorme, y se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Además, Can también está trabajando en nuevos proyectos en Turquía. Se rumorea que está preparando una nueva serie que promete ser un bombazo. Aunque todavía no hay muchos detalles al respecto, se espera que sea una producción de gran calidad que consolide aún más su carrera. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más queridas y solicitadas en Turquía. Después de su matrimonio fallido con Oğuzhan Koç, Demet se ha centrado en su carrera y ha protagonizado varias series y películas que han sido un éxito de crítica y público. Demet también es conocida por su activismo social. Es una defensora de los derechos de los animales y participa activamente en campañas de concienciación sobre diversas causas sociales. Su compromiso con la sociedad la ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes en Turquía. Y hablando de compromiso social, Can Yaman también es conocido por su labor humanitaria.
Ha creado una fundación que lleva su nombre y que se dedica a ayudar a niños y jóvenes desfavorecidos en Turquía e Italia. Su labor filantrópica le ha valido el reconocimiento de diversas organizaciones y ha demostrado que es mucho más que un simple actor. Así que, como veis, tanto Can como Demet son personas talentosas, comprometidas y con una gran trayectoria profesional. Independientemente de lo que ocurra entre ellos en el futuro, estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Y ahora, antes de terminar el vídeo, quiero recordaros que toda la información que os he dado hoy es basada en rumores, fotos y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente por Can Yaman ni por Demet Özdemir. Así que por favor, tomad esta información con cautela y no os dejéis llevar por las emociones. Dicho esto, espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Ha sido muy divertido analizar todas las posibles razones de este reencuentro y especular sobre el futuro de Can y Demet. En resumen, hoy hemos hablado sobre el inesperado reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir el 12 de marzo, un evento que ha desatado la locura entre sus fans. Hemos analizado las posibles razones de este reencuentro, desde la simple coincidencia hasta la posibilidad de un nuevo proyecto juntos o incluso un regreso sentimental. También hemos hablado sobre el futuro de sus carreras por separado y sobre su compromiso social. Espero que este vídeo os haya resultado interesante e informativo y entretenido. He intentado ser lo más objetiva posible, pero también he dejado volar mi imaginación y he especulado un poquito porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen chisme? Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta aquí. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para vosotros. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios abajo con vuestras teorías, opiniones e ideas sobre Can y Demet. Me encantaría saber qué pensáis y qué os gustaría ver de ellos en el futuro. Y ahora, el momento que todos estabais esperando. El llamado a la acción. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a me gusta. Eso me ayudará a saber qué tipo de contenido os interesa más y me motivará a seguir creando vídeos similares. Si creéis que este vídeo le puede interesar a vuestros amigos o familiares que son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, por favor, compartidlo en vuestras redes sociales. Ayudadme a difundir la palabra y a llegar a un público aún mayor. Y por último, pero no menos importante, si aún no estáis suscritos al canal, por favor suscribíos. Es completamente gratis y os asegurará no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Además, al suscribiros, formáis parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas y el cotilleo del bueno. Así que, ya sabéis, dadle a me gusta, compartid este vídeo y suscribíos al canal. Os espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestro apoyo y vuestra buena onda. Os quiero. Hasta la próxima.